Ya. ¿Qué es el trabajo, la potencia y la energía? Para nosotros, estos tres conceptos los manejamos siempre, ¿no es cierto? Decimos, yo realizo un trabajo, o sea, el trabajo, pero básicamente nosotros podemos realizar un trabajo físico, un trabajo intelectual. El trabajo que nosotros desarrollamos es el trabajo físico, ya el trabajo mecánico, diríamos, en palabras más comunes, ¿no es cierto? Yo puedo desarrollar el trabajo cuando muevo un cuerpo, cuando traslado un cuerpo, cuando hago girar, cuando lo traslado de un punto a otro en forma lineal, en el espacio, en el plano. Entonces, si hago un esfuerzo y no logro mover un cuerpo, no estoy desarrollando un trabajo, ¿ya? Entonces, el trabajo tiene que ser una traslación de un cuerpo. Y esa traslación puede ser girándolo, moviéndolo, trasladándolo, subiéndolo, ¿no es cierto? Bajándolo. Entonces, yo realizo un trabajo cuando aplico una fuerza a través de una distancia, ¿sí? Entonces, nosotros a veces hablamos y asumimos como si conociéramos la potencia, ese motor es más potente, qué potencia tiene ese motor, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, nosotros tenemos que analizar estos conceptos acá en física. Acá en física, nuestro trabajo mecánico, les decía, ¿no es cierto? Nuestro esfuerzo físico tiene que darse por un movimiento. Si yo hago este esfuerzo y no logro mover este bloque, no estoy desarrollando un trabajo, yo estoy desarrollando, aplicando un esfuerzo, digamos, inútil, ¿no es cierto? Si yo no logro mover el cuerpo, yo no estoy haciendo un trabajo, ¿sí? Entonces yo tengo que desplazarlo al cuerpo. En este caso, le he puesto la forma más simple, que es trasladándolo de un punto a otro. Pero ¿puedo hacerlo girar? Sí, en dinámica rotacional, ahí hacemos girar los cuerpos y analizamos el trabajo de rotación, ¿cierto? Acá, en este caso, nosotros tenemos que acordarnos del concepto de producto escalar, ¿sí? ¿Qué es el producto escalar? Decíamos, cuando los vectores están en la misma línea de acción, pueden tener la misma dirección o direcciones opuestas, sentidos contrarios, ¿cierto? Entonces, fíjense, el trabajo es igual que el producto escalar, ¿ya? ¿Dónde íbamos a aplicar nuestro concepto? ¿Se acuerdan del producto escalar? El producto escalar lo íbamos a aplicar, yo les decía, vamos a ver más adelante. Entonces, nosotros decíamos que el trabajo, voy a hacer un poquito de memoria acá, este producto escalar, nosotros decíamos, este es un producto escalar, ¿no es cierto? Este es producto escalar, ¿sí? Si nosotros recordamos o hacemos memoria un poquito, yo tenía dos bloques, inclusive ahí, ¿no es cierto? Dos vectores y decía yo, tengo este de acá, lo voy a poner con otro color. Trazo una línea primero, decía, desde este punto a este punto, una perpendicular acá, una perpendicular acá, ¿no es cierto? Y tenía estos vectores, ¿no es cierto? Este vector de acá hasta acá, este vector de acá hasta acá, ¿no es cierto? Y tenía que este ángulo de acá, este ángulo θ, ¿no es cierto? Si este era mi vector A, este es mi vector B, ¿no es cierto? Este era B coseno de θ, ¿no es cierto? Este de acá era B coseno de θ, y este de acá era A coseno de θ, ¿no es cierto? Entonces mi producto A, el producto A escalar B, era igual al primer vector, la componente del segundo vector, ¿no es cierto? En la dirección del primero, ¿no es cierto? Y si yo decía B por A, y este producto es conmutativo, ¿no es cierto? B igual a coseno de θ, ¿no es cierto? Estamos haciendo un poquito de memoria de los conceptos del producto escalar, ¿no es cierto? A pesar de que los dos son vectores, ¿no es cierto? Este es vector y este es vector, mi producto me daba un escalar, ¿no es cierto? Mi magnitud era escalar. Entonces, el trabajo mecánico es una magnitud escalar, ¿ya? El trabajo mecánico es una magnitud escalar. Nosotros acá decimos, ¿son vectores o son escalares? ¿No es cierto? Entonces, fíjense, el trabajo es el producto escalar de la fuerza por la distancia. Mi ángulo en este caso es 0 y solamente el trabajo va a ser la fuerza por la distancia, ¿no es cierto? Coseno es 0, es 1. Entonces, el trabajo en este caso solamente es fuerza por distancia, ¿ya? Entonces, ¿qué unidades son las de trabajo? En el sistema internacional, la fuerza la medimos en Newton, la distancia en metro, entonces esto se llama Joule. ¿Sí? James Joule fue el que empezó a desarrollar esto, en su honor entonces se le hace
se le nombra la unidad, ¿no es cierto? Y en el sistema CGS se le llama ergios. Ergios viene a ser dina, centímetro, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, de newton a dina eran 5 ceros, de metro a centímetro, 2 ceros. Entonces, un newton es, decimos, 10 a las 5 dinas, ¿no es cierto? Y de metro a centímetro, 2 ceros. Entonces, un joule es igual a 10 a las 7 ergios, ¿no es cierto? 10 a las 7, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo acá tengo 5 más 2 son 7 ceros, ¿ya? Entonces 10 a las 7 ergios. Ahora, ¿qué tenemos acá? ¿Sí? Entonces, cuando hacemos para una fuerza constante, entonces si la fuerza es constante en magnitud, dirección y sentido, el trabajo es, decimos, la fuerza multiplicada por el desplazamiento y el coseno del ángulo, ¿cierto? Entonces, fuerza por distancia por el coseno del ángulo. Fíjense, acá yo aplico una fuerza, tengo el trabajo, tengo la fuerza y tengo la distancia, ¿no es cierto? Pero, ¿qué sucede si hay una fuerza de fricción? ¿Qué va a suceder acá? Vamos a analizar un poquito esto. Fíjense, acá yo tengo, vamos a marcar con más fuerte, esta es la fuerza que está aplicando esta niña, y acá aparece una fuerza de fricción. Y el cuerpo se va a mover esta distancia X. Yo voy a marcar acá, qué es lo que tengo, ¿no es cierto? Tengo esta distancia X o D, tengo esta fuerza, ¿no es cierto? Tengo esta fuerza de fricción, y acá además tengo el peso y la normal. Acá yo le voy a poner el peso y voy a poner la fuerza normal, ¿ya? Entonces yo acá me falta la fuerza normal y me falta el peso, ¿no es cierto? Fíjense acá, y esta es la distancia. Entonces cuando yo aplico el trabajo, en este caso solamente me dice el trabajo de fuerza por distancia, ¿no es cierto? Pero yo voy a aplicar el trabajo, por decirle, para la fuerza. El trabajo para esta fuerza va a ser trabajo por la distancia por coseno de 0, ¿no es cierto? Le voy a poner trabajo 1. Porque esta fuerza y la distancia están en la misma dirección, el ángulo es 0. El trabajo de la fuerza de fricción le voy a poner acá, y va a ser la fuerza de fricción por la distancia por coseno de 180, ¿no es cierto? Y luego voy a tener el trabajo de la normal, que va a ser igual a la normal, por la distancia por coseno de 90, ¿no es cierto? Y luego voy a poner el trabajo del peso. El trabajo del peso va a ser el peso por la distancia por coseno de 90. Como sabemos que el coseno de 90 es 0, estos dos no van a influir en el movimiento, ¿no es cierto? Estas dos fuerzas, esto va a ser 0, esto va a ser 0. Entonces mi trabajo total solamente va a ser el trabajo 1 más el trabajo de la fuerza de fricción, ¿no es cierto? Pero este trabajo de la fuerza de fricción me va a dar negativo, porque coseno de 180 es menos 1, ¿cierto? Entonces yo acá el coseno de 0 es 1, ¿no es cierto? Entonces yo voy a tener este trabajo positivo y este trabajo negativo, ¿no es cierto? Entonces esa es la forma, fíjense, 90 grados, coseno de 90, si ustedes se fijan, 0, ¿no es cierto? Lo mismo la normal y lo mismo el peso, ¿no es cierto? Entonces, estas dos fuerzas no me influyen en desplazar este cuerpo, ¿no es cierto? Vamos a verlo con más detalle acá. Fíjense acá. Trabajo realizado por la fuerza. Yo tengo la normal, tengo la fuerza de fricción, tengo que descomponer esta fuerza, ¿no es cierto? Esta fuerza yo la tengo que descomponer en fuerza en X y en fuerza en Y. Voy a poner acá fuerza en X, fuerza en Y, ¿no es cierto? Y esta fuerza en X, que va a ser fuerza coseno de 60, y esta es la distancia, ¿no es cierto? X, y esta es la fuerza en Y, mi fuerza P, seno de 60, ¿no es cierto? Entonces, si yo hago para cada uno de las fuerzas aplico, ¿cuáles van a influir en el movimiento? Solamente esta y esta de acá, ¿no es cierto? Estas dos van a
influir en el movimiento. Las otras se van a anular. ¿Por qué? Porque el desplazamiento y la fuerza me hace ángulo de 90 grados, ¿cierto? Yo puedo poner todos los trabajos, pero solamente en realidad el trabajo 1 va a ser la fuerza P coseno de 60, ¿no es cierto? Por la distancia X de 30 metros, ¿no es cierto? Vamos a suponer que esta fuerza sea de 100 newtons para sacar el valor, ¿ya? Entonces ustedes me sacan el valor, 100 newtons, coseno de 60 por 30 metros, y tenemos el trabajo 1. El trabajo 2 va a ser, le voy a poner que la fuerza de fricción valga 20 newtons, como no he puesto, entonces voy a tener 20 newtons. Luego vamos a hacerlo siguiendo el mismo esquema. Fuerza de fricción o roce por la distancia por coseno de 180, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Tengo 20 newton por 30 metros por menos 1, ¿no es cierto? Y esto me va a dar negativo, me va a dar menos 600, ¿no es cierto? Menos 600 joule. Newton metro es joule, ¿no es cierto? Y este de acá, ¿cuánto me daba? 100 por 30 son 3000 por coseno de 60. 1500. Perdón. 1500. 1500. Entonces mi trabajo total va a ser igual a 1500 menos 600, son 900, ¿no es cierto? 900 joule, ¿correcto? Entonces ya no tomo en cuenta ni la normal, ni el peso, ni esta fuerza de acá, ¿no es cierto? Porque yo sé que ese trabajo va a ser nulo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por el coseno de 90. Coseno de 90 es 0, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo hay trabajo? Cuando yo realizo un desplazamiento. Cuando no realizo un desplazamiento, por más esfuerzo que haga, no estoy desarrollando ningún trabajo, ¿ya? Fíjense, y acá viene, les he puesto unas figuritas donde el trabajo motor o el trabajo efectivo, ¿cierto? El trabajo efectivo se da cuando el ángulo toma valores desde 0 hasta menores de 90 grados, ¿no es cierto? Entonces yo voy a poder desplazar este cuerpo en este sentido, ¿no es cierto? Yo voy a poder moverlo el cuerpo, sí, porque acá voy a tener un desplazamiento. Me dice que ese es mi trabajo motor, mi trabajo efectivo, ¿no es cierto? Yo voy a tener acá este desplazamiento X, ¿no es cierto? Yo lo muevo este cuerpo y este trabajo va a ser efectivo, va a ser positivo, ¿sí? Sí, va a ser el ángulo desde 0 hasta 90, hasta menos de 90, ¿no es cierto? Y cuando el trabajo es mayor a 90 hasta 180, ¿no es cierto? Mi trabajo va a ser negativo, ¿no es cierto? Este trabajo es de resistencia, ¿sí? Contraria al movimiento. Mi movimiento va en este sentido, ¿no es cierto? Este es mi movimiento X, ¿no es cierto? Y yo tengo que descomponer y este me va a dar negativo, ¿no es cierto? Entonces mi trabajo que yo tengo es una fuerza de resistencia, ¿no es cierto? Y cuando tengo 90 grados, mi trabajo es nulo, ¿no es cierto? El ángulo 90 grados vale 0, no se realiza trabajo, dice acá, ¿no es cierto? No se efectúa ningún trabajo, entonces, y también cuando no hay desplazamiento, no hay trabajo, ¿ya? Entonces, ¿está claro el concepto? Perdón, enchufo mi batería. Ya, entonces está clarito, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo tenemos trabajo? Cuando logramos mover un cuerpo, ¿no es cierto? Entonces yo tengo, ¿qué cosa? Tengo que desarrollar un trabajo cuando muevo un cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, seguimos acá. Fíjense en este caso. ¿Qué tengo acá? ¿Qué trabajo realiza? Es una fuerza. Estamos trabajando todavía con fuerzas constantes, ¿no es cierto? ¿Qué trabajo realiza? Dice una fuerza de 60 newton al arrastrar un carro a través de una distancia de 50 metros. Cuando la fuerza transmitida por el manubrio dice forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Yo voy a marcar todas las fuerzas acá.
Voy a marcar mis fuerzas. Fíjense, yo voy a descomponer esta fuerza, ¿no es cierto? Esta fuerza la tengo que poner fuerza en X, porque esta fuerza va acá, ¿no es cierto? Esa es la fuerza. Y fuerza en Y, ¿no es cierto? Voy a poner el peso, voy a poner la fuerza normal, y voy a poner el desplazamiento, ¿no es cierto? El desplazamiento lo voy a poner con otra fuerza, con otro color, y ahí está el desplazamiento. Vamos a hacer que se desplace una distancia ahí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo acá? Lo que yo tengo acá, estoy descomponiendo esta fuerza de 60 newton, ¿no es cierto? Entonces, acá me dice, este ángulo es 30 grados. Oye. Este ángulo es 30 grados. Esta es la fuerza en Y. Esta es la normal. Este es el peso. Y esta es la fuerza en X, ¿no es cierto? Solamente ¿qué fuerza va a influir en el movimiento? Esta fuerza en X, ¿no es cierto? Y esa fuerza en X viene a ser los 60 newton coseno de 30, ¿no es cierto? Esta es la fuerza en X, ¿no es cierto? Por la distancia X, esta distancia X que hemos marcado acá, por coseno de esta fuerza en X, entonces ya la tengo acá, acá yo tendría que ponerle coseno de 0, ¿no es cierto? Entonces, y eso me da 2598 joules, verifíquenlo, 60 coseno de 30 por 100, por 50 metros, me da 2500 joules, ya no necesito sacar estos valores de acá, ¿no es cierto? Porque hay perpendicularidad, ¿sí? Entonces ya no necesito sacar eso, ¿no es cierto? Seguimos. Fíjense acá me dice, ejemplo, un cuerpo de 5 kilogramos de masa se mueve hacia arriba de un plano inclinado 30 grados con respecto a la horizontal, sobre el cual actúan las siguientes fuerzas. Una fuerza horizontal de 100 newton, una fuerza paralela al plano de 90 newton, favoreciendo el movimiento. Estas dos fuerzas, la fuerza horizontal y la fuerza paralela, favorecen el movimiento. Una fuerza de fricción de 12 newton, contraria al movimiento, el cuerpo se mueve 10 metros a lo largo del plano inclinado. Calcular el trabajo total efectuado por el sistema de fuerza actuante sobre el cuerpo. Fíjense acá yo tengo, voy a ir marcando qué es lo que tengo acá. ¿Tengo la fuerza de fricción? Sí, ¿no es cierto? Esta es mi fuerza de fricción, ¿sí? Tengo el peso, acá voy a tener el peso en Y, el peso en X, ¿no es cierto? Y esta fuerza yo la tengo que descomponer, ¿no es cierto? La fuerza horizontal, esta fuerza 2 yo la tengo que descomponer acá y acá, ¿no es cierto? Entonces, toda la fuerza, yo voy a poner acá, fuerza 2 en Y, fuerza 2 en X, la voy a marcar acá, fuerza 2 en X, ¿no es cierto? Entonces, este cuerpo se va a desplazar, me dice, una distancia de 10 metros, ¿no es cierto? Desde este punto, voy a marcar desde acá hasta acá, 10 metros, ¿sí? Entonces, tengo, esta X es 10 metros, ¿sí? Entonces, tengo el trabajo de la fuerza 1, tengo el trabajo de la fuerza 2, favoreciendo el movimiento, y tengo estos dos trabajos negativos, ¿cierto? El fuerza X y fuerza de fricción, ¿correcto? Entonces, fíjense, el trabajo de la fuerza 1 va a ser la fuerza 1 por la distancia, coseno de 0, ¿no es cierto? Porque la fuerza y la distancia van en la misma dirección, y eso me da 900 joules, ¿no es cierto? 90 por 10, 900. Coseno de 0 es 1, ¿no es cierto? Ahora el trabajo de la fuerza 2, yo tengo este ángulo de acá, también va a ser 30 grados, este de acá, ¿no es cierto? 30 grados. Entonces yo tengo fuerza 2, coseno de, fuerza esta 2, coseno de 30, esta fuerza 2, coseno de 30, por distancia por coseno de 0. 100, la fuerza horizontal, coseno de 30 por 10, vayan sacando ustedes 866 newton. Perdón, joule. Esto es trabajo, es joule. Y la fuerza de fricción por la distancia por coseno de 180, porque el movimiento está en este sentido, ¿no es cierto? Y la fuerza de fricción está contraria, entonces 12 por 10 por coseno de 180 es menos 1, entonces esto me da menos 120 joules, ¿no es cierto? Y el último,
el peso, masa por gravedad por seno de 30, por la distancia por coseno de 180. Esto también me da negativo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué? Mi trabajo total va a ser la suma de los algebraica de los 4 trabajos, ¿no es cierto? 900 más 800 menos 120 y menos 245, eso me da 1401 joules, ¿no es cierto? Entonces, no saco el trabajo de la normal, no saco el trabajo de esta fuerza, no saco el trabajo. Fíjense, estas 3 fuerzas no afectan el traslado, ¿no es cierto? De estos, entonces, esta no me va a influir porque coseno de 90, esta coseno de 90, o sea, estas 3 fuerzas no me van a influir en el movimiento. ¿Ya? ¿Correcto? ¿Sí? ¿Alguna pregunta acá? Apaguen su micrófono, por favor, ¿ya? ¿Alguna pregunta acá? ¿Por qué lo multiplicaba por menos 1? ¿Perdón? ¿Por qué lo multiplica por menos 1? Porque es coseno de 180. Saquen su calculadora, el coseno de 180 es menos 1, ¿no es cierto? Este es menos 1 y este es menos 1. Ah, ya. Ese trabajo es negativo, es un trabajo de resistencia, ¿no es cierto? Eso me disminuye, me hace que mi trabajo sea menos efectivo, sea menor, ¿no es cierto? También yo puedo hacer este mismo ejercicio, yo lo puedo hacer haciendo la sumatoria de fuerzas, sacando una fuerza neta total, por decir, yo puedo hacer, fíjense, otra forma de hacerlo es sacando, yo acá pongo sumatoria de fuerzas en X, ¿no es cierto? Este es mi eje X. A ver, sumemos rapidito la fuerza 1 más la fuerza 2 coseno de 30 menos la fuerza de fricción y menos el peso. Seno de, a ver, díctenme ustedes, hago mi sumatoria de fuerza en X, que va a ser, fuerza 1 es una fuerza horizontal, no, paralela es 90, ¿no es cierto? 90 newton más 100 coseno de 30, ¿no? 100 coseno de 30 menos 12 newton y menos el peso es 5 por 9.8 por seno de 30. ¿Cuánto es eso? A ver, súmenme 90 newton más 100 coseno de 30 menos 12 y menos este valor. ¿Cuánto me da esa fuerza neta? Fuerza neta. ¿Me dictan, por favor? 90 más 100 coseno de 30 menos 12 y menos 5 por 9.8 por 0.5. 140.10 newton. Ahora el trabajo total va a ser igual a la sumatoria de las fuerzas por la distancia por coseno de 0. ¿Y eso cuánto va a ser? 140.10 newton por 10 metros. Y eso me va a dar 1401 joules, ¿no es cierto? Fíjense, de esta forma o de la otra forma me da lo mismo, ¿sí? Yo puedo netear la fuerza, sacar una fuerza efectiva y multiplicar por la distancia por coseno de 0, ¿cierto? O puedo hacer individual para cada una de las fuerzas, ¿correcto? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, general. Perfecto. Seguimos, ¿ya? Todavía no hemos visto. Ahora vemos una fuerza variable. ¿Qué sucede cuando yo tengo una fuerza variable? ¿En qué tema están en cálculo? ¿Saben derivar e integrar ya? Vamos a hacerlo de las dos formas. Para los que saben integrar y derivar e integrar y para los que no saben derivar e integrar, ¿cierto? La derivada es lo opuesto de la integral, es igual que la suma y la resta. Divido cuando derivo y integro, agrupo cuando integro, ¿cierto? Entonces, para una fuerza variable, el trabajo se hace calculando, ¿no es cierto?, la distancia por los valores que va tomando la fuerza
Y eso básicamente nosotros lo vamos a trabajar con, por decirle, un resorte, ¿sí? Vamos a asumir que yo tengo este resorte y lo voy estirando lentamente, ¿ya? Voy estirando este resorte y ¿qué tengo? Estoy dividiendo, ¿qué cosa? Las distancias, los desplazamientos, ¿no es cierto? Y estoy tomando esta fuerza en X, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener acá? Como estoy dividiendo, entonces tengo que agrupar, tengo que integrar. Estoy sumando acá, si ustedes quieren, tengo que integrar, ¿no es cierto? Entonces nos queda menos de un minuto, seguimos en fuerzas variables, trabajo en fuerzas variables enseguida, ¿ya? En lo que demore en procesar el video, ¿ya?